Muy buenas noches para todas y todos. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera webconferencia del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Yo he elaborado unas diapositivas que voy a compartir con ustedes sobre la gestión de tesorería. ¿Okay? Un tema pues que corresponde al de esta unidad número 3. Y pues también vamos a ver brevemente una información sobre el simulador que se denomina Kimen Project Management, con el cual pues ustedes van a poder ver todo el proceso desde el diseño hasta la capacitación con horas hombre de los diferentes aspectos a considerar a la hora de diseñar y de implementar e incluso ejecutar un proyecto, que pues eso se realiza en un tiempo pues relativamente corto, y también que involucra una serie de digamos, de selección de unas partes interesadas, o sea, de unos stakeholders, y cómo uno puede establecer o puede clasificarlos de acuerdo a su importancia o a su efecto en el proyecto, ¿sí? Y a la relación que pueda tener también con el proyecto que se esté pues considerando. Inicialmente, tal cual como lo dice la guía de actividades, ustedes van a empezar con, digamos, el proyecto de una tienda de comida saludable, lo que llamamos aquí en Colombia una tienda naturista. Y bueno, ya verán ustedes los pasos que hay que seguir pues, para poder montar, digamos, en forma correcta y planeada todos los elementos que y también las partes interesadas que van a colaborar para que ese proyecto pues sea exitoso. Al momento de correr, ¿sí? De ejecutar el proyecto, van a surgir una serie de trabas o de inconvenientes y ustedes pues van a tener la opción de elegir una de tres alternativas, opciones que ustedes pues van a darse cuenta que puede influir, o que va a influir en forma, digamos que no, casi nunca es positiva, pero sí en algunas veces es neutra y otras veces va a ser de carácter negativo porque puede aumentar los días o la duración, ¿cierto? Estimada o planteada del proyecto, y en otras ocasiones lo que puede hacer o suceder es que nos sobrepasamos en el presupuesto de ese proyecto. ¿Okay? Obviamente esto es como unos ciclos o correr, digamos, ahí en la guía, si no estoy mal, les plantean correrlo unas 6 o 7 veces, ¿cierto? Con eso ustedes van a ir adquiriendo más experiencia, más conocimiento, ¿sí? Sobre este primer proyecto, y pues van a obtener unos resultados pues muy buenos seguramente al final de la última corrida. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, entonces vayamos con las diapositivas que les había comentado. También se me olvidaba comentarles y les voy a compartir ya el planteamiento, perdón, el planteamiento del el presupuesto de tesorería, que en Excel, pues lamentablemente no subí el Excel que era porque faltaba ese planteamiento. Sin embargo, ya solicité que lo modificaran dentro del curso. Claro que eso pues se demoran un par de días, así que voy a compartirlo en este momento para que ustedes lo tengan. Y a ver, ¿dónde es que está? Aquí está. Listo, ahí lo acabo de compartir. Así que ya ese anexo número 5, van ustedes ahí a encontrar el planteamiento de ese presupuesto de tesorería, y pues es simplemente, digamos, registrar todos esos movimientos dentro del presupuesto de tesorería. Ok. Bueno, entonces procedo a compartir pantalla. Ok.
Bueno, ahí tenemos entonces la portada. Se denomina Gestión de Tesorería 1, ¿sí? Y hoy nos encontramos pues a miércoles 23 de abril de 2025. Yo me encuentro en Bogotá, en el SEAD José Acevedo y Gómez, ¿sí? Y bueno, este es el programa de maestría en gestión financiera. Bueno, vamos a iniciar con este concepto que es muy importante, que es el cash management, ¿sí? O gestión de qué del efectivo. El cash management es un elemento fundamental para cualquier organización. Se refiere al conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y a los resultados financieros de una empresa o negocio, básicamente a todos los cobros y pagos, y a la obtención de capital ajeno. Sin llevar a cabo una buena gestión de caja, no se aprovecharía al máximo los beneficios obtenidos por la empresa. Una correcta gestión permite la reducción al mínimo de los riesgos financieros y proporciona un grado de liquidez y de endeudamiento óptimo. Las funciones del cash management son estas 6 que voy a leer a continuación. Primero, optimizar el uso de los recursos, o sea, los fondos. Segundo, maximizar el rendimiento de las inversiones. Tercero, controlar los costos. Cuarto, evitar préstamos innecesarios. Quinto, optimizar oportunidades de operaciones de cambio. Y sexto, responder a las necesidades de información y de contabilidad. El cash management tiene como objetivo dotar a la empresa de aquellos recursos financieros que le faciliten el normal desarrollo de su actividad y a la vez el incremento de la rentabilidad. Tenemos esta imagen de un billete de $1 ahí como dentro de un candado, ¿cierto? Controlar muy bien que ese dinero no se desperdicie. Bueno, ahora veamos diferencias entre contabilidad y gestión de tesorería. ¿Okay? Los movimientos y operaciones que realiza la empresa se anotan de conformidad con las normativas y exigencias que dan origen a la contabilidad. En cambio, para una gestión adecuada de la tesorería, esos movimientos contables se deben considerar como la disponibilidad real de los fondos, con preferencia a la fecha de contabilización del cobro o ingreso. Por ejemplo, desde la perspectiva contable, el cobro figurará como ingreso en el momento de la recepción del documento que justifique pues, esa operación. En cambio, desde el punto de vista de gestión de tesorería, se atenderá a los siguientes aspectos: a la posición bancaria, vamos a ver qué es posición bancaria, a la posición fecha-valor y a la posición previsional. Se entiende por posición bancaria la situación real de los movimientos bancarios en relación con los movimientos experimentados, flujo de disponible y posición de saldos, ¿sí? O sea, liquidez. Por ejemplo, mientras en la contabilidad de la empresa se hará como cobrado un cheque en el momento de recibirlo e ingresarlo al banco, la realidad es que la disponibilidad real de ese talón, de ese dinero, ¿sí? Dado por supuesto que haya saldo en la cuenta del librador del mismo, se producirá unos días después de haberlo ingresado, en función de la aplicación de la normativa vigente en materia de límites sobre valoración de cargos y abonos. Otro ejemplo frecuente consiste en el tratamiento de los efectos descontados. A pesar de que en la actualidad el conocimiento del resultado de un efecto negociado y el resultado de su pago o devolución se realiza con mayor rapidez que antes, pues aún es frecuente que unos días después del vencimiento del efecto, ¿sí?, del título, del documento, pues la empresa tenga noticias que el mismo resultó impago y naturalmente, o sea, puede ser, ¿no? Y naturalmente devuelto por el banco con su correspondiente cargo en cuenta. Si la empresa no tuvo en cuenta esta posibilidad, pues no solo puede tener problemas para cubrir en ese momento dicho cargo, sino que además se podrá generar cargos por descubiertos en cuenta, por haber utilizado indebidamente el saldo en la creencia de que el mismo es
disponible, o que uno puede disponer de él sin ningún problema. ¿Okay? Bueno, seguimos con este. Por otro lado, la fecha valor, que tenemos que definirlo, la fecha valor es la fecha efectiva en que los abonos realizados en una cuenta corriente comienzan a generar una rentabilidad y los cargos dejan de generar deudas. Condiciona el punto anterior y que según sea una u otra, pues puede provocar que el saldo real en la cuenta bancaria esté en descubierto, por lo que se estarán generando unos intereses por tal concepto. La posición fecha-valor es un procedimiento de control y seguimiento a las distintas posiciones de tesorería. Por todo lo expuesto, es aconsejable que, independientemente de los criterios contables en materia de cobros y pagos, y en función de los productos y medios utilizados, se atienda en lo que respecta a la gestión de tesorería a controlar preferentemente en función de los puntos anteriores. La posición previsional corresponde a las necesidades de financiación mediante cobros y pagos. Dependiendo del uso que se quiera hacer de las previsiones, asimismo se definirán los periodos de análisis. Se puede realizar previsiones para un horizonte inmediato, también puede ser anual, o más allá de un año, o a largo plazo. Las previsiones inmediatas tienen por objeto asegurar que los saldos de tesorería generados por pagos y los cobros futuros pues sean suficientes para hacerle frente a los compromisos y en caso contrario pues poder actuar a tiempo mediante la obtención de fondos de corto plazo. Las previsiones más allá de un año pueden realizarse mediante la elaboración de un presupuesto anual de gestión de tesorería. Hoy día la herramienta que se utiliza para llevar el control del flujo de caja o el cash flow es una hoja de cálculo electrónica de Excel. Y la razón de llevarlo en una hoja electrónica es recoger las problemáticas particulares y poder hacer simulaciones, o sea, un forecast de los diferentes escenarios posibles. Esos escenarios son por lo general 3, que son el optimista, el pesimista y el neutro. Y así poder determinar los posibles impactos que se producirán en la tesorería. Vemos ahí a mano derecha la figura número 2 que se denomina diferencias entre contabilidad y tesorería. Vemos, por ejemplo, en el primer ítem que para en la contabilidad el aspecto clave a considerar, ¿sí?, es la fecha contable. ¿Sí? Mientras que en tesorería lo importante es la fecha valor. ¿Sí? Fecha valor es lo que realmente entró, ¿sí? Fecha valor. Y en el momento, pues, que corresponda. En cambio, en contabilidad, la fecha contable es la fecha que se estima o que se considera, ¿sí?, como una entrada o una salida de recursos que pues no necesariamente pues es una realidad. Digamos, en términos contables se puede aceptar un cheque, ¿sí? Pero solamente hasta que realmente se hayan, por ejemplo, si fue un depósito de un cheque, ¿sí? Entonces, hasta que esos recursos realmente entren en la cuenta corriente, pues ahí en ese momento es que realmente esa fecha valor pues va a ser pues una realidad, ¿sí? En contabilidad hablamos de hechos, en tesorería hablamos de hechos más provisiones, ¿sí? Provisiones. En contabilidad hablamos de saldos de fin de mes. En cambio, con tesorería, todo el tiempo se están calculando, ¿son qué? Saldos diarios, saldos diarios. En contabilidad hay mucha exactitud en los cálculos, ¿sí? En cambio, en tesorería, esas estimaciones, muchas veces, o esos valores de una estimación del, no sé, del consumo futuro o el incremento de una variable determinada, ¿sí? Y por medio obviamente de las técnicas de estadística, va a permitir realizar estimaciones, ¿sí? Estimaciones. Y por último, la información sobre el pasado estático es lo que registra la contabilidad, mientras que la tesorería pues provee información sobre el futuro dinámico, ¿sí? Dinámico tiene que ver con movimiento, ¿cierto? Bueno, continuando entonces, la posición previsional corresponde a las necesidades de financiación mediante cobros y pagos. Dependiendo del uso que se quiera hacer de las previsiones,
Asimismo, se definirán los periodos de análisis. Se pueden realizar provisiones para un horizonte intermedio, anual, más allá de un año o a largo plazo. Las previsiones inmediatas tienen por objeto asegurar que los saldos de tesorería generados por pagos y cobros futuros pues sean suficientes para hacerle frente a los compromisos y en caso contrario para poder actuar a tiempo mediante la obtención de fondos de corto plazo. Las previsiones más allá de un año pueden realizarse mediante la elaboración de un presupuesto anual de gestión de tesorería. Hoy día la herramienta que se utiliza para llevar el control de flujo de caja, o sea, el cash flow, es una hoja, una hoja de cálculo, ¿cierto? Una hoja de Excel. Y la razón de llevarlo en una hoja electrónica es recoger las problemáticas particulares y poder hacer simulaciones, o sea, forecast, de los diferentes escenarios posibles, que como ya dije anteriormente pueden ser o son optimista, pesimista y más probable o neutro. Y así poder determinar los posibles impactos que se producirán en la tesorería. Okay. Bueno, de los conceptos fundamentales en los que se debe basar una política óptima de cash management, se destacan las siguientes. Primero, el valor del dinero en el tiempo. Eso ya lo he mencionado. Segundo, el coste alternativo de recursos. Tiene un costo de capital. El concepto de float. Ahorita lo vamos a ver. Y el concepto de fecha-valor. Valor del dinero en el tiempo. Cualquier cantidad de dinero diferida en el tiempo no tiene el mismo valor que tenía en el nacimiento de la obligación. Es decir, cobrar una cantidad en el momento de la venta o cobrarla al cabo de 180 días no equivale a percibir la misma cantidad. El hecho de tener que soportar durante 180 días un volumen determinado de inversión obliga al empleo de unos recursos equivalentes para su sostenimiento. Esos recursos alternativos pues tienen un costo que pues, pasamos a analizar. ¿Qué es el costo alternativo de recursos? En el caso del endeudamiento, mediante recursos ajenos a corto o largo plazo, el coste era explícito, es decir, se conoce de antemano el mismo toda vez que obedece una cláusula contractual en la institución financiera que la concede. Cuando se trata de recursos propios, el costo corresponde a la exigencia de rentabilidad del accionista. Solo cuando el costo del recurso utilizado es inferior a la rentabilidad de la inversión, esta se puede considerar aceptable. Cuando el costo del producto financiero suponga un incremento de las descargas financieras, eso incidirá en una merma en el margen de los beneficios de las empresas, muy posible, ¿cierto? Conocer el costo de los recursos alternativos es imprescindible, ya que solo si se puede establecer una política de descuento por pronto pago a los proveedores, así como, por ejemplo, diseñar políticas de stocks. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, señor. No. Ok, perfecto. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta? Esta diapositiva. Concepto del float. Desde el momento en que la empresa adquiere una mercancía y la satisface efectivamente, puede transcurrir un cierto periodo de tiempo durante el cual la empresa se está beneficiando de la posesión del bien adquirido y del dinero. Cuando se trata de la venta, el efecto es inverso. Desde que el vendedor entrega su mercancía hasta que dispone efectivamente del dinero equivalente a esa venta, transcurre un cierto periodo de tiempo que debe ser financiado. Cabe destacar dos tipos de float, el float comercial y el float financiero. El float comercial es el periodo que transcurre desde la entrega del producto al cliente hasta la fecha de cobro. Este efecto beneficia al comprador, siempre que el vendedor no perciba ningún tipo de retribución compensatoria por la concesión de este periodo de tiempo. Este periodo comprende generalmente 1. La entrega del producto en cuyo momento comienza el periodo del crédito. 2. El vencimiento acordado de antemano. 3. La instrumentación del cobro. 4. El ingreso del citado cobro en cuenta.
Y 5, la fecha real de disponibilidad por parte del vendedor. Obviamente, en el caso del cobro en efectivo, en el momento de la venta, todo este proceso se reduce a la percepción del dinero. Float financiero. Comprende el periodo que va desde la percepción del documento de cobro hasta la disponibilidad real del dinero. Siguiendo el desarrollo de la definición del float comercial, correspondería a los puntos siguientes. 6. La fecha de cobro. 7. Ingreso en cuenta. 8. Fecha real de disponibilidad. En líneas generales, el cash management estriba en alargar los plazos de float cuando se trata de la función de pagos y acordarlos lo máximo posible cuando corresponden a la gestión de cobros. Correcto, muchas gracias. Bueno, entonces tú estabas leyendo sobre el float financiero, ¿cierto? Que ahí corresponde a los puntos 6, 7 y 8, ¿sí? Fecha de cobro, ingreso en cuenta y fecha real de disponibilidad. ¿Okay? Bueno, vemos allí a mano derecha, ¿sí? Una figura que es la que corresponde al float total. Miren que el float total, como lo habíamos leído anteriormente, corresponde a la sumatoria del float comercial y del float financiero. El float comercial tiene que ver con fecha de entrega del producto, fecha de vencimiento e instrumentación de cobro. Mientras que el float financiero tiene que ver con la fecha de cobro, el ingreso en cuenta y la disponibilidad real. Y obviamente la suma de estos dos float pues nos va a dar el float total. Okay. Bueno, ahora veamos el cash management como centro de movimientos monetarios. El cash management es el área de gestión que actúa como centro de movimientos monetarios. Por ello, se puede considerar que esta función es similar a la que realiza un banco, es decir, facilitar recursos a otros centros de la empresa por los que percibe unos intereses a través de cargos contables internos y por otro lado captar recursos excedentes de otros centros y fuentes por los que abona intereses. La gestión óptima del cash management estriba en que la suma de intereses percibidos pues sea superior o igual a los asumidos, constituyéndose así en un centro de beneficios. Ahora veamos los centros de utilización y generación de fondos. Los principales centros de la empresa que demandan fondos de financiación son los siguientes. Stocks, ¿sí? O sea, acciones en todas sus fases. Crédito de clientes, ¿sí? Sería la otra. La función del cash management consiste en dotar de recursos financieros a esos centros. El coste de estos recursos da lugar a un cargo interno a los centros que los utilizan, lo que constituye un ingreso para el departamento de tesorería y un cargo para el centro operativo del usuario. Asimismo, tesorería dispone de recursos procedentes de departamentos por lo general generan financiación, como por ejemplo proveedores, acreedores, entidades públicas. Estos recursos ocasionan un costo interno para el departamento de tesorería que abona a los departamentos generadores de esta financiación. Para contabilizar adecuadamente los cargos y abonos internos, pues es indispensable que la empresa tenga implementado un modelo de contabilidad analítica. En la figura número 4, vamos a ver, se observa que el Departamento de Tesorería, actuando como Banco de la República, se nutre de los flujos procedentes de proveedores y acreedores por el plazo de pago obtenido en ellos, así como los créditos y préstamos obtenidos por las entidades financieras. Bueno, por otro lado, la empresa debe destinar recursos financieros para la financiación del plazo de pago de los clientes, así como para el mantenimiento de los stocks, ¿sí? Si estos movimientos se representan en una cuenta de explotación,
Se observa, por un lado, que los ingresos de tesorería proceden de los intereses cargados a los departamentos consumidores de fondos, así como de los intereses derivados del rendimiento de los excedentes monetarios. Por el contrario, las salidas o gastos son, entonces, A, los propios costos generados por la gestión del departamento. B, los intereses por el uso de fuentes de financiación externa. C, los intereses internos aunados por el no consumo de los departamentos habitualmente usuarios de recursos y las comisiones pagadas a los bancos, pues son como vinculantes en el uso de productos financieros. Y segundo, y obviamente la diferencia entre ingresos y gastos podrá arrojar beneficio o pérdida en función de su signo. También unos ingresos por intereses de los excedentes aplicados o productos o entidades financieras, y a su vez asume unos cargos por el costo del uso de los recursos ajenos, pues, utilizados. Bueno, ahora veamos que es cuentas por cobrar y, bueno, funciones del gerente de crédito, Credit Manager. El departamento de Credit Management o el Credit Manager, sí, que es el cargo de esa persona, también llamado gerente de crédito, surge solo en las grandes organizaciones para racionalizar el crédito a clientes y mejorar los cobros. Los riesgos con clientes han generado muchos problemas, más en momentos de crisis en los que la morosidad aumenta y en forma considerada. También el aplazamiento de pago genera fuentes, ¿sí?, a las empresas, lo que les incentiva a crear estructuras de control y mejora de la gestión, en línea con lo que se viene haciendo en las compañías extranjeras. El gerente de grado analiza los riesgos con clientes utilizando diferentes herramientas y bases de datos. Se asigna un límite de crédito y a su vez las empresas tratan los negocios de crédito que asumen de forma más análoga a cómo la banca, a cómo opera, la banca con sus clientes de activo. El gerente de crédito, analiza los riesgos con clientes utilizando diferentes herramientas y bases de datos. Se asigna, un límite de crédito y cada vez las empresas tratan los riesgos de crédito que asumen de forma más análoga a cómo opera la empresa y pues cómo opera, la banca con sus clientes de activo. Qué pena. El gerente de crédito debe coordinar su actuación en el marco de la dirección financiera con la dirección comercial. Existe una contradicción latente entre la labor de ambas figuras, ya que la dirección comercial tiene como objetivo vender, pero ya no vale vender a toda costa y que una operación fallida absorba el beneficio de varias operaciones con un buen fin. El comercial, o sea, el gerente comercial, intentará vender en las condiciones competitivas óptimas y el gerente de crédito deberá controlar que las condiciones y riesgo asumido respondan a unos parámetros establecidos y asumibles por la empresa, que sean asumibles por la empresa. Bueno, ahora veamos cuentas por pagar, Debit Manager o gerente de cuentas a pagar o cuentas por pagar. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo este diapositivo? Cuando se dispone del presupuesto, los medios adecuados en el departamento financiero y sobre todo un volumen apreciable de facturas de proveedores que pagar, se justifica crear la figura del debit manager o gerente de cuentas a pagar.
La gerencia de cuentas a pagar puede aportar los siguientes beneficios a la gestión financiera: agilizar y centralizar los procesos internos de tramitación de facturas, aportar a la tesorería provisiones de pagos con antelación suficiente, pues en general los diversos trámites que siguen las facturas de proveedores, sobre todo en las grandes organizaciones, provocan un retraso en la información al tesorero que redunda en deficientes previsiones. La función del gerente de cuentas por pagar es menos popular y está menos implantada que la del gerente de crédito, en parte porque es una figura donde tiende a mejorar fundamentalmente es la gestión interna de algo que suele considerarse erróneamente burocrático. Por otra parte, las grandes organizaciones pueden llegar a ampararse en una compleja estructura de autorización y conformidad de facturas para legitimar unos pagos con retraso. Quien tiene que cobrar una factura en ocasiones pasa un calvario solo para averiguar quién es el responsable último de pagarla. Un gerente de cuentas por pagar rompería esta dinámica y al tiempo que supondría una mejora y mayor agilidad en los pagos a realizar, también proporcionaría mejor información a la tesorería. Entre las funciones del gerente de deudas a pagar pueden citarse como las más relevantes: la recepción y conformidad de las facturas recibidas de proveedores, desarrollando los trámites internos de autorización precisos, contabilización de las facturas. Perfecto, muchas gracias. Yo continúo. Entonces vamos con esas dos primeras funciones y también está control de las cuentas de proveedores y de acreedores en general, con seguimiento de las incidencias que puedan producirse. También deberá estar muy coordinado con el departamento de compras en orden a bloquear pagos por incumplimiento. ¿Sí? Reportará a la tesorería las previsiones de pagos con la mayor antelación posible. Y conjuntamente con la dirección financiera y el departamento de compras, pues establecerá la política de aplazamiento de pago cuyo pues, cumplimiento vigilará. Ahora veamos las funciones del departamento financiero. El departamento financiero ejerce tres funciones principales, que son, primero, gestión de los recursos financieros; segundo, planificación; y tercero, control. Veamos, gestión de los recursos financieros. Desarrollará las siguientes misiones principales. Primero, la previsión, o sea, conocer los recursos precisos para la realización de las actividades de la empresa. Segundo, liquidez, es decir, disponer de los recursos necesarios. Tercero, coste, que tiene que ver con optimizar el costo de los recursos. Y cuarto, el riesgo, que consistiría en minimizar el riesgo financiero en que se incurra. Ya la segunda función sería la de planificación. Además de asesorar a la dirección en todos los aspectos relativos a la planificación estratégica del negocio, aportando la vertiente financiera de las decisiones a asumir, pues la planificación tiene como eje fundamental la elaboración de los presupuestos, coordinando las diferentes áreas de la empresa. Y por último, la función de control. Control. Se definen las estructuras de control de la empresa, estableciendo áreas de responsabilidad. Para ello se han de identificar las unidades organizativas, que a estos efectos se pueden clasificar en centros de ingresos, donde se marcan los objetivos de ingresos a obtener. Segundo, centros de costo. Allí se fijan los objetivos de costo a soportar. Tercero, centros de gastos. Allí se les asigna un presupuesto total de gasto. Centros de beneficios. Se fijan unos beneficios, pues son unidades con capacidad de decisión sobre sus propios gastos. Y centros de inversión. Se les asigna un objetivo de rentabilidad por su mayor autonomía. Okay. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Registro de elementos que constituyen gestión financiera y control de gestión. Registro de elementos que constituyen el ámbito de responsabilidad del departamento financiero. Gestión financiera y control de gestión. Gestión financiera. Plan financiero, políticas de circulante, fuentes de financiación, negociación bancaria, presupuesto de tesorería, gestión de liquidez, control de las condiciones bancarias. Control de gestión.
contabilidad general, control de costes y resultado interno, gestión presupuestaria, planificación y análisis y control de inversiones, planificación y gestión fiscal, sistemas de información a la dirección. Otras funciones que pueden asumirse son las de auditoría interna o informática. En las organizaciones más desarrolladas, el departamento financiero tendrá su propia estructura de sistemas de información. El área de gestión financiera dentro del departamento financiero puede tener distintas áreas o parcelas de gestión, según las particularidades de cada empresa. Actualmente, la estructura que se considera más adecuada para llevar adelante el cometido del área es la siguiente. Profe. Ay, qué pena con usted. Ya. Es la siguiente, en donde existen los siguientes departamentos. Tesorería, es por el tesorero, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. La tesorería se encarga de la gestión de los recursos financieros de la empresa. Está muy ligada al corto plazo y capitaliza las relaciones con las entidades bancarias. El tesorero analiza la posición diaria y las previsiones de liquidez, con objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del pago en su momento. Para ello debe disponer de las herramientas adecuadas de integración de la información con objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las previsiones más próximas a la realidad posible. El tesorero, por tanto, debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos. Primero, examen de la posición. Segundo, previsión de las necesidades de financiación del circulante. Tercero, acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Cuarto, conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero en las operaciones que se hayan de contratar. Quinto, considerar los riesgos contraídos, evaluarlos y cubrirlos. Ay, perdón. Ah, sí, ahí está bien, hasta ahí va. Y cubrirlos, sí, señor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo continúo. Vamos a tratar entonces un poquito con el examen de la posición. ¿Qué es eso? El examen de la posición exige realizar una serie de tareas que se enumeran a continuación. Primero, centralizar toda la información sobre saldos de cuentas bancarias con el objeto de llegar a una posición consolidada. Segundo, asignar óptimamente los fondos y los recursos, tanto para evitar saldos ociosos como para no disponer de créditos más que en caso necesario. Si no se disponen de cuentas centralizadoras de fondos, se deberán gestionar las existentes de forma que se asegure mantener los mínimos float ociosos. Tercero, se deberán realizar las previsiones de tesorería necesarias para que con la suficiente antelación se disponga los fondos precisos para todas las atenciones comprometidas, así como para facilitar la colocación de excedentes en el mercado financiero en las mejores condiciones y utilizando los instrumentos óptimos. Solo si se dispone de previsiones fiables, no voluntaristas, se pueden acometer políticas coherentes de financiación o inversión. El tesorero debe establecer la política de medios de cobro y pago a adoptar, en coordinación tanto con el Credit Manager, el Debit Manager, el departamento comercial y el resto de la organización. Este punto es crítico, pues los medios de pago están íntimamente relacionados con los costos que genera su tramitación, algo que debe evaluar el tesorero para mejorar los beneficios que aporte su gestión. En este punto y como experto en la materia, su asesoramiento al resto de directivos es fundamental, pues una mala gestión de medios de cobro y pago puede entrañar los siguientes riesgos: incurrir en riesgo fiscal, en medios que no soportan la DIAN en el límite normativo, excesivos costes de tramitación o escasa movilización de créditos comerciales. También puede ser retrasos en los cobros inducidos por el medio empleado. El tesorero, sobra decirlo, deberá un análisis diario de la coyuntura financiera que le mantenga al tanto de las incidencias de los mercados financieros. La posición de tesorería se deberá obtener en fecha valor, ya que esta es la que determinará el pago o cobro de intereses por nuestra parte. También prestará atención a la disponibilidad efectiva de los fondos
o la realización efectiva de los cobros por transacciones como transferencias internacionales y aquellas en las que la disposición depende de gestiones de terceros, en algunas ocasiones sin una fecha fija de resolución por examen de documentos o por actuaciones que escapan pues a unas normas rígidas y por tanto de nuestro control rutinario. Suele ponerse todo el énfasis en la gestión en fecha valor, lo que es muy importante, pero más importante es disponer de fondos, que debe ser la primera preocupación del tesorero. Bueno, ya vamos ahorita a hablar del punto el 2 y el 3, que son previsión de necesidades de financiación del circulante y acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Entonces, veamos previsión de las necesidades de financiación del circulante. El conocimiento del negocio, de su trayectoria pasada en cuanto a la estacionalidad del mismo, así como la evolución de todas las previsiones y flujos financieros, determinará que la política y las necesidades de financiación del fondo de maniobra. Ya recuerden el fondo de maniobra. Y segundo, elegirá los instrumentos financieros más adecuados en condiciones y plazo para proveerse de la financiación suficiente, evitando el sobrecosto de una excesiva financiación no necesaria o incurrir en una insuficiente cobertura de previsibles necesidades que obligan a negociar con las entidades bancarias sin la tranquilidad precisa que nos dé la oportunidad de elegir nuestras mejores opciones. Y tercero, acometer una adecuada política de inversión de excedentes, pues deberá conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento pues, de los excedentes de tesorería. Aunque muchos autores consideran que los excedentes donde mejor se invierten es en el propio negocio, sobre todo en empresas en expansión con un beneficio y mercado expansivos. Es un hecho que no todas las empresas tienen las mismas posibilidades de colocar excedentes en generar más actividad propia. En este caso, deben invertir en los mercados a los plazos adecuados a cada estructura financiera y asumiendo los menores riesgos necesarios. Se han de evitar las operaciones especulativas de alto riesgo que han traído de cabeza a determinadas empresas que han perdido en los mercados financieros los beneficios que ha generado su actividad básica. Afortunadamente, crece la conciencia de que lo básico en la empresa es su negocio y la función financiera está para facilitar no para crear superestructuras de ingeniería financiera que al fin y a la postre lo único que pueden generar son riesgos financieros. Cuanto mayor sea el beneficio financiero que se pretenda obtener, mayores serán los riesgos en que se tendrá que incurrir, no siendo la asunción de riesgo, sino antes bien su mitigación y cobertura nacional, uno de los trabajos de los financieros. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? La número 4, diapositiva 4. Conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero para las operaciones que se hayan de contratar. Para ello deberá conocer y estar al día sobre las operaciones y el mercado cambiario. Llevará la negociación de las condiciones aplicables de las operaciones contratadas con bancos en tipos de interés, gastos aplicables, condiciones de liquidación, valoraciones aplicables en cuenta, etc. Realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas en las operaciones bancarias. Efectuará las reclamaciones por errores o incumplimientos que ocasionalmente pudieran producirse. Para conseguir estos propósitos, existen una serie de mecanismos que facilitan esta labor. Realización de fichas de condiciones bancarias aplicadas y pactadas con cada una de las entidades. Apoyarse en los modelos de balance, banco-empresa u otros que ofrecen una serie de resultados comparativos entre las condiciones aplicadas por las diferentes entidades. En los casos en que no se disponga de métodos automatizados para la verificación de las operaciones bancarias, se podrá seguir el criterio de realizar muestreos, es decir, ante la imposibilidad de hacer liquidaciones paralelas de todas las liquidaciones,
comprobar todas las valoraciones aplicadas en las que se tengan condiciones especiales, etcétera. Lo que se puede es en base a una muestra comprobar una parte de las mismas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces yo continúo. Para ello, deberá conocer y estar al día sobre las operaciones y el mercado bancario. Llevará la negociación de las condiciones aplicables a las operaciones contratadas con bancos en tipos de interés, gastos aplicables, condiciones de liquidación, valoraciones aplicables en cuenta, etc. Realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas en las operaciones bancarias. Efectuará las reclamaciones por errores o incumplimientos que ocasionalmente pudieran producirse. Para conseguir estos propósitos, existe una serie de mecanismos que facilitan esta labor. Realización de fichas de condiciones bancarias aplicadas y pactadas con cada una de las entidades. Apoyarse en los modelos de balance banco-empresa u otros que ofrecen una serie de resultados comparativos entre las condiciones aplicadas por las diferentes entidades. En los casos en que no se disponga de métodos automatizados para la verificación de las operaciones bancarias, pues se podrá seguir el criterio de realizar muestreos, es decir, ante la imposibilidad de hacer liquidaciones paralelas de todas las liquidaciones, pues comprobar todas las valoraciones aplicadas en las que se tengan condiciones especiales, etcétera. Lo que se puede es en base a una muestra, ¿cierto? Comprobar una parte de las mismas. Y quinto, tenemos que considerar los riesgos contraídos. Una de las misiones que se deben llevar a cabo en la cobertura de los riesgos por tipo de interés y tipo de cambio en que se haya incurrido. Existen instrumentos financieros que, bien utilizados, mitigan la exposición a estos riesgos. Se deberá asesorar a otros directivos sobre la ¿dónde era que estamos? No sé qué fue lo que pasó. Si estábamos acá, ¿cierto? Bueno, voy a leer nuevamente este párrafo. En los casos en que no se disponga de métodos, ¿cómo? Se deberá asesorar a otros directivos sobre la asunción de este tipo de riesgos en operaciones de largo plazo y la posibilidad, viabilidad o no de cubrirlos adecuadamente. Tenemos el ejemplo de la exposición al riesgo de cambio en operaciones de financiación a largo plazo, que pueden generar grandes quebrantos por las oscilaciones en los mercados financieros. El tesorero deberá realizar una serie de funciones adicionales, algunas de contenido más burocrático, pero que son imprescindibles para llevar a cabo los objetivos anteriores. Se elegirán en concordancia con los intereses y compromisos de la empresa las entidades bancarias con las que se trabajará. En ocasiones, estas decisiones no son del todo neutras por vinculaciones de grupo, vinculaciones por operaciones en curso o acuerdos de más alcance que la propia negociación de condiciones. Se abrirán, por tanto, las cuentas bancarias que sea preciso, estudiando las alternativas que suponen una mayor racionalidad. Correcto, muchas gracias. Bueno, entonces continúo. Ok, ahora viene el punto número 5, que es considerar los riesgos contraídos y promover su cobertura. La negociación de las compensaciones con los bancos. El caso más claro son las liquidaciones fiscales, que provocan un beneficio directo a la entidad bancaria que puede ser estimado.
es un arma de negociación conocida por ambas partes. También se vigilará y cuantificará el negocio cedido a cada banco, con objeto de comprobar si se cumplen posibles compromisos adquiridos o el volumen pues justifica la negociación de una mejora de condiciones aplicables. Racionalizar la recepción de documentación recibida de los bancos, ya sea en papel como de forma electrónica. Para ello se adoptarán el software de banca electrónica que se precise. En su caso, son de todos conocidos los programas de conexión bancaria que descargan los extractos informáticos a primera hora de la mañana con el objeto de realizar la integración de los mismos en los sistemas antes del comienzo de la jornada. Tanto el tesorero como el resto del personal son con funciones directivas en el departamento financiero, deberán tener una formación adecuada según el nivel de exigencia de la empresa por la dimensión y complejidad de las gestiones a abordar. En general, las cualidades que deben adornar a un buen financiero se pueden resumir en los siguientes. Primero, agilidad en la toma de decisiones y buen juicio. El trabajo de los tesoreros se asemeja en cierto modo al de los brokers de los mercados y las metas de tesorería, ya que deben tomar decisiones rápidas en las cuales pueden verse involucradas grandes sumas de dinero. Al tener que relacionarse con agentes internos y externos y dirigir e intervenir en negociaciones, se deberá disponer de ciertas dotes de relación personal que contribuyan a una comunicación fluida con estos agentes. La fiabilidad y seguridad en el trabajo es fundamental. Para ello, la organización debe establecer los controles necesarios para evitar errores que pudieran llegar a ser muy costosos. Una adecuada gestión de tesorería tenderá a mejorar la estructura y el equilibrio financiero de la empresa. Se habla mucho de la tesorería como centro de beneficios. Por lo menos su gestión debe suponer un ahorro de costos y optimización de los mismos. Sobre este último aspecto, pues muchos tesoreros discuten la procedencia o improcedencia de convertir a la tesorería por sistema en un centro de beneficios para la empresa, obligando a obtener rendimientos a esta área de negocio que funcionaría como un banco interno de la propia empresa. Bueno, el cash management o gestión de la tesorería comprende aquel área de gestión cuya misión consiste en considerar la función de tesorería como un centro de movimientos monetarios, con independencia de la actividad propia económica de la empresa. La contabilidad representa un momento estático, mientras que la gestión de tesorería actúa en un escenario dinámico. Bueno, y eso sería todo. Miren, ya me respondió Vicente. ¿Qué me dice? Como trabajos con los correos institucionales, las personas no pueden tener dos correos. Bueno, me dice Vicente que ya hay 6 personas que han participado en las simulaciones. No, perdón, ahí está felicitando a un estudiante que ya lleva 6 simulaciones. Perdón, que lleva 6 Sí, simulaciones, tiene toda la razón. sí. Dina. Y creo que está diciendo que le mandó un listado con las contraseñas y los usuarios. Pero dice que solo Será para que pueden nos las tener comparta a uno. nosotros. Creo que él ya les había enviado el institucional, entonces debió ser que se los envió al personal. ¿Ustedes tienen forma de revisar en este momento? Sí, acabo de revisar y no lo he recibido. Es que creo, Andrés, verificar si de pronto en ese correo él está mandando el archivo, porque es que dice que le está enviando archivo con las contraseñas de cada estudiante. Será para que usted nos las comparta a nosotros. Sí, tiene toda la razón. Entonces me los envió fue a mí. Bueno, permítame, dejo de compartir pantalla y voy a
dársela a ustedes a través de Microsoft Teams. ¿Okay? Ah, sí, aquí los tengo. Recuerden, el correo institucional es siempre el usuario. El usuario Kimen siempre es el institucional. Y lo que va a cambiar es la contraseña. ¿Me recuerda su nombre? Yo soy Darwin Torres. Bueno, voy a buscarlo aquí. Darwin. Y de una vez se lo comparto. Darwin Enrique Torres Mesa. Sí, señor. Ok. Ya voy a entrar. Ahí lo estoy copiando. Usuario y contraseña. Listo. Y se lo acabo de compartir. ¿Qué más tenemos acá? Listo. Profe Carolina García. Carolina García, ok. Ah, sí. Aquí lo encontré. Listo, María Carolina. Ahí le compartí usuario y contraseña. Profe, y Juan David Ramírez. Juan David Ramírez, ya un momento. Ah, sí, aquí está. Ok. Listo. Listo, ahí le compartí también usuario y contraseña. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok. Bueno, aquí me es... Aquí me... Ah, me reconoce. Ah, creo que voy a iniciar sesión. Ok, ya lo tengo acá. Bueno, voy a tener la vista de estudiante. Ah, bueno, ya hubo 7 simulaciones. ¿Quiénes están inactivos? Ver detalles.
Bueno, aquí ya conseguí información de ustedes. Vamos a mirar el simulador. A ver si me acuerdo si yo tengo Kimen instalado acá. Me acuerdo. Ah, pero hubo una actualización, sí. Una actualización. Estoy ahorita nuevamente instalando Kimen porque pues yo tenía la anterior versión. Viendo la nueva versión. ¿Ustedes, alguno de ustedes ya ingresó, ya entró a Kimen? No, Profe, señor. yo estoy revisando y no me llegó ningún correo. ¿Por dónde lo envío? ¿Al institucional? ¿Me recuerda su nombre? María Carolina García. Se lo acabo de enviar por el chat. Ah, ya. Por el Ok. chat de Teams fue que me lo envió a mí. Ah, ok. Sí, el que estamos usando ahorita, correcto. Ok. Bueno, entonces... Nada, les voy a ir mostrando lo mismo que ustedes van a ver. Ya les comparto pantalla. Ahí está. Aquí está. Ya aprobé el acceso y sí me dejó ingresar. Perfecto. Entonces, miren, aquí les pide el email. Bueno, yo voy a poner el mío. Y mi contraseña. Listo. Y bueno, se puede darle clic aquí a modo sin internet si uno quiere. Para trabajar si acaso no hay internet. Dice la ingresar. Bueno, yo no puedo por lo que a mí no me crearon acceso. Ay, claro, a mí no me crearon acceso. Bueno, ¿alguno de ustedes puede, por favor, de los que no tenían acceso, confirmarme si ya pueden ingresar? Sí, yo pude ingresar ya y me aparece igual que usted. ¿Pero el usuario se lo reconoce o no? Sí, sí, claro, ya me dejó ingresar, ya estoy adentro. Bueno, usted sí lo Pero dejó estoy ingresar. en la página web, no he descargado el simulador en el computador, estoy en la página web. No. Yo le pido por favor es que descargue el simulador y entre en el Ah, ok, simulador. ok.
Bueno, por ahí me dice que alguno de ustedes ya inició sesión. Perfecto. Ahora aquí tengo a los estudiantes. Ajá. Están ahí los 14, perfecto. Ah, bueno. Aquí tengo el histórico de cada uno de ustedes. Ah, mira, aquí está María Carolina. No. Dina ha hecho 6 simulaciones. Bueno, aquí puedo ver la tabla de todas las simulaciones que se han, pues tienen que haber realizado, pero no han realizado. Solamente Dina ha hecho ya 6. ¿Cómo le ha ido? Ya pude descargar el simulador en el computador y me dejó ingresar con el Sí. usuario y la contraseña que usted me envió. Ok. ¿Usted podría compartir pantalla? ¿Tiene Sí, claro, pero privilegios? tendría que autorizarme porque ahora mismo no me deja. Ahorita está como gris. Ok, ya un momento. Listo, ya le debería aparecer en negrilla o habilitado. Ok, excelente, muy bien. ¿Ya escogió su avatar, su muñequito? Bueno, No, señor, no lo he escogido, apenas acabo de entrar. bueno. Si quiere, darle clic al botón opciones, por favor. Ah, ok. Está el volumen, está completo. Dele a aceptar, por favor. Dele ahora a iniciar. De pronto ahí es donde le pide. Ah, sí, ahí está. Tiene que escoger uno de los muñequitos y a colocar ese nombre que es con el cual se va a identificar de ahora en adelante. Este es SimCity o Kimen City. ¿Se acuerdan del juego de SimCity? Sí, sí, claro. ¿Jugaron videojuegos? Ok. Es muy similar a ese. Muy similar. Bueno, entonces se ve ahí como esa pequeña ciudad que obviamente va a tener por ahí una tienda saludable, también va a tener un hospital, ¿sí? Por ahora, entonces lo siguiente es darle a la parte superior derecha donde están las 3 líneas. Colóquese ahí, por favor, sobre pues, el primer botoncito que se desplegó. Ahí, dele clic. ¿Mostró algún cambio o no? Solamente es para ajustar el tamaño de la pantalla, para no Ah, tenerlo el en tamaño de la pantalla completa. pantalla. Ok. Ok, y una preguntita, ¿hay alguna forma de... Ah, ya vi, no, ya los vi, qué pena, es que estaban tan chiquiticos que no se veían. Si ve abajito una imagen como un globito azul, uno que dice C01 y otro que dice E01, ¿sí Sí, los claro. alcanza a ver? Sí, señor. Ok, Sí, claro, aquí está. esos son los dos proyectos, pero obviamente en este momento solo está habilitado uno. Así que por favor dele clic a uno de ellos Al dos. E01. Listo. Tienda saludable. Ah, sí, esa es la primera. Tienda saludable. Entonces dele por favor clic al botón naranja que dice comenzar.
Listo. Ahí está. Ahí está. No le des saltar la explicación. Digamos ya con calma, ahorita que acabemos, usted entonces va viendo cada uno de los puntos, lo mismo tienen que hacer los demás y van a seguir simplemente los pasos que él le va diciendo, ¿sí? Van a entonces hacer una primera ejecución, no se alarmen, no se preocupen si obtienen malos resultados, porque recuerden que esto lo pueden repetir hasta 7 veces, ¿m? Y ya seguramente en la quinta, sexta o séptima ronda o sesión que realicen, van a ver que los resultados van a mejorar. Obviamente tienen que, así como en los videojuegos, aprender de los errores, ¿no? Aprender de los errores y por ejemplo, ahorita más adelante les va a pedir cómo, les va a dar unas horas hombre, ¿sí? Para capacitación y ustedes obviamente tienen que concentrarse o tienen que invertir esas horas hombre solamente en aquellos, digamos, gastos o estudios, porque también hay estudios, que sean verdaderamente relevantes para el proceso de diseño que es en el que se encuentran ustedes. Porque hay unas trampitas que, por ejemplo, no tienen nada que ver con el momento en el que ustedes se encuentran, como por ejemplo, ya que tuvieran todo listo y que solamente sea la ejecución del proyecto, pues ahí ustedes no tienen que invertir en ese tipo de opción, porque pues lo que van a hacer es desperdiciar esas horas hombre. Y más adelante van a poder seguir haciendo un poco más de capacitación, por lo cual no hay que desperdiciar esas horas hombre con el que es el monto de horas hombre con los que ustedes inician. ¿Ok? Pero como les digo, eso ahí se van a ir dando cuenta poco a poco. Yo necesito que ustedes hagan todos al menos una o dos simulaciones y luego les voy a compartir una grabación en YouTube con unos buenos tips de cómo hacer para mejorar los resultados, ¿ok? Pero necesito que ustedes corran al menos la primera y segunda sesión o ronda, pues para ver cómo les va a ustedes por prueba y error, ¿sí? A algunos les va bien, ¿sí? Algunos en la primera, segunda y tercera sesión obtienen excelentes resultados. Ahora, si uno les pregunta cómo hicieron para conseguirlos, algunos no están muy seguros, pero, pero consiguen el resultado, buenos resultados al final, ¿sí? En el score, el balance scorecard les va a mostrar unos excelentes resultados. Puede suceder, ¿sí? Puede suceder. Como es simplemente presionar un botoncito por aquí y por allá. Puede suceder. Bueno, pues no sería más. Les invito entonces, por favor, a que inicien ya su simulación. Bueno, lo descarguen y lo empiecen a utilizar ya. Con eso, pues, tienen suficiente plazo para hacer las demás sesiones o simulaciones a las cuales tienen derecho en este primer proyecto de la tienda saludable. ¿Okay? Andrés, una consulta, disculpa. ¿Se mantienen las fechas iniciales? Es decir, el 28 se cierra este primer negocio. Sí, sí, señor. Yo creo que les comenté en un mensaje que dice, esto cuando empiezo no finaliza. Y yo hablé Sí, con señor. Sí, yo lo leí. Paula Vergara, que fue mi capacitadora y también la organizadora de todo esto, y me dice, no, yo empiezo algo y lo cierro. Y no lo puedo volver a abrir, ni siquiera abrirlo para alguien que de pronto tuvo algún inconveniente, no puedo hacer nada. Así que bueno, pues eso no es difícil, la verdad. Estas simulaciones en la capacitación que yo hice, creo que solamente le quedé como unos 2 o 3 días y bueno, ir analizando cómo fue en la primera ronda, qué fue lo que me equivoqué y que podría de pronto haber mejorado, ¿sí? Y se van a dar cuenta. Incluso ustedes mismos van a ir aprendiendo con esos errores que ustedes identifican para que en la siguiente ronda pues no suceda y van a ver que sus resultados empiezan a mejorar. Listo, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, que pasen todos una feliz noche. Ok, con mucho gusto, que pasen una feliz noche y que me recuerdan entonces por favor para compartirles el video ese YouTube que les va a dar unos tips para
para mejorar aún más los resultados. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, con mucho gusto. Una feliz noche para todos.